Buenos días, apreciado consumidor. El tema del día de hoy es emociones y tasas de interés. Es uno de los temas más importantes de la materia crediticia, el cual genera pocas emociones al comienzo de la relación de negocios con los intermediarios de crédito, y es el relativo a los intereses, a de las tasas de intereses de plazo o de mora, la usura, el interés nominal, el interés efectivo, el interés compuesto, el interés bancario corriente, etc. Y a esta conclusión llegamos por cuanto la mayoría de los consumidores ignoran el tema, lo niegan, no atienden las explicaciones de los funcionarios de las entidades del sector y asumen los mismos como una obligación, como una carga que hay que soportar, inherente a estos contratos, hasta cuando por algún evento fortuito entran en incumplimiento del pago y aparece la relevancia del tema de los intereses y la emoción que domina la relación es la ira, la rabia, intensificada por el temor y la incapacidad. Por ello, intentaremos explicar conceptos simples sobre este tema denso en su conocimiento, para que usted considere mejorar su información, lea y se documente antes de suscribir las deudas, para que no lo tome de sorpresa. Insistimos, por tanto, la mejor forma de evitar el impacto de estas emociones en su vida consiste en acudir a la información, y esta se obtiene a través de la educación financiera, a lo largo de la vida del crédito, antes, durante y después de haber otorgado, suscrito o firmado los documentos que dan vigencia al crédito, préstamo o acreencia. Las tasas de interés, tope o límite, que se aplican a las obligaciones financieras en las diferentes modalidades de crédito, son certificadas periódicamente por mandato legal por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es posible que en su país exista una autoridad de gobierno que cumpla la función. La página web de estas entidades trata el tema y oferta la información de manera precisa, para que usted la compare con la oferta que el mercado le ofrece y aplique la más beneficiosa a sus necesidades. Tasas que son cambiantes, variables según parámetros que la economía dirige. En el mundo de las finanzas, este tema de los intereses es explicado por las matemáticas financieras, brindando un conjunto de fórmulas que dan razón de las equivalencias y el tiempo para lograr una comprensión más o menos simple de esta ciencia. Usted debe considerar una premisa simple que puede orientar su vida crediticia. Creemos que toda semilla o idea de emprendimiento o negocio en marcha usualmente puede costear la tasa de interés o rédito para remunerar el dinero prestado. Lo que se olvida es que aparejado a la tasa de interés va el pago del capital prestado y otros factores. De esta manera, usualmente todo el crédito en la vigencia del mismo carga en la primera mitad del periodo de vigencia de la deuda un mayor valor de la cuota a pagar intereses corrientes o de plazo, y menos se carga a capital, equivalencia que comienza a cambiar a la mitad de la vigencia del préstamo hacia el final del periodo de pago, en donde el valor de la cuota carga ya mayor monto a capital, menos a intereses, hasta que se cancela totalmente. Tendencia que es importante evaluar cuando vamos a reestructurar una obligación financiera. Intentando definir algunos conceptos para que sus emociones se controlen, iniciamos con la comprensión sobre la definición de tasa de interés. Para que alguien, persona natural, persona jurídica, le preste a usted dinero, que se llamará acreedor, en un mundo o sistema económico, le va a pedir algo en contraprestación. Ese es un costo para usted como deudor, por ese periodo en el que usted tiene su dinero, con la obligación legal y natural que tiene como acreedor, de que al final de ese periodo usted le haya devuelto el capital que le prestó a ese precio por usar ese dinero, a esa utilidad que genera ese capital prestado, a ese rendimiento de inversión que hace ese acreedor financiero con usted, es lo que se llama en el mercado financiero tasa de interés. Por lo tanto, los intereses son los réditos de un capital, incluidos en ellos tanto lo que se cobra por ceder el beneficio de hacer uso del dinero, como por asumir el riesgo que ello representa, y en general,
todas las cargas de tipo accesorio que se derivan para el deudor, con excepción de los impuestos directos que se causen, como podrían ser los estudios de crédito, los costos de control y cobranza normal u ordinaria, resultando así remunerada con tales réditos y en su integridad la operación financiera. Entonces, como ejemplo, si un acreedor le presta a usted 2 millones de pesos por un plazo de 12 meses a una tasa de interés del 2% mensual, tasa de interés que se le comunica cuando usted va a solicitar el crédito, también cuando se le otorga en la carta de apertura y además en la tabla de amortización del préstamo que el banco le suministra cuando usted ha firmado los documentos que lo obligan a pagar. Aplicando la fórmula financiera respectiva, al final de los 12 meses usted deberá haber devuelto o cancelado con el pago de sus cuotas mensuales el capital de 2 millones de pesos prestado, además de los costos financieros adicionales, IVA, seguros, etc. En este caso, la suma de 536.483 pesos en intereses de plazo remuneratorio. Resumiendo, el precio por pagar ese préstamo es de 536.483 pesos. La fórmula para este cálculo es como se ilustra en la diapositiva del video. Se habla del capital inicial, 2 millones, la tasa de interés el 2%, que se representa 0.02 para el cálculo, el periodo de préstamo con la sigla N, que equivale a los 12 meses. Reemplazando la fórmula, el capital final será igual al capital prestado, CP, por, entre paréntesis, 1 más la tasa de interés dividido entre 100, elevado al plazo para el pago, que es N. Ahí está la fórmula como ustedes la pueden ver, y el resultado es el que ya les habíamos dicho nosotros. 2 millones de capital y 536.486 pesos de intereses. Ahora bien, cuando se nos informa sobre la tasa de interés de remuneración, o sea, la que se causa sobre el capital durante el plazo otorgado al deudor para su pago, libremente acordada sin superar el tope de 1,5 vez el bancario corriente que el establecimiento financiero cobra por el uso del dinero, se le mencionan y comunican dos términos de uso corriente para el sector alrededor de los créditos, es decir, se refieren a las tasas de interés nominal y efectiva o real. La primera, o sea, la tasa nominal, en términos sencillos, se refiere a la tasa que se declara en las operaciones financieras. Esto es, dicho de otra manera, la que se dice que se está cobrando. Es una tasa aparente, tiene como base un año, muestra el número de veces que se capitaliza al año, sin embargo, no indica el costo real del dinero o la rentabilidad de la inversión. Solamente informa la forma como se pagan los intereses periódicos, sean estos vencidos o anticipados. La tasa nominal comprende la indemnización del acreedor por la disminución del poder adquisitivo de la moneda, los gastos administrativos y de operación efectivos en que incurra el ente financiero, la remuneración, es decir, lo que se gana por el préstamo, que no puede ser sino proporcional y adecuado al servicio que presta. El Estatuto Orgánico del Sector define este interés con la letra J entre paréntesis multiplicado por M, como la unidad de tiempo y la unidad de capital, y se liquida por fracción de tiempo. Ejemplos de nombre de este tipo de tasa: el 20% convertible trimestralmente para 2 años, es un ejemplo. Otro, el 24% convertible semestralmente y o el 25% convertible cuatrimestralmente. Un ejemplo de esta tasa de interés podría ser: para una tasa de interés del 0.50% mensual, la tasa de interés nominal para un año, ¿cómo se calcula? Se dan como datos un interés del 0.5, un periodo de 12 meses y se solicita determinar la tasa nominal. Se aplica la fórmula que ya hemos mencionado y se establece que el interés nominal en este caso es del 6% anual. Por el otro lado, la tasa efectiva o real
es la que se usa para calcular el efectivo de un crédito o de una operación financiera. Es el resultado de capitalizar la tasa nominal. Si de la tasa de interés nominal deducimos los puntos correspondientes a la inflación, queda una tasa real. Resulta de aplicar el interés compuesto, interés efectivamente recibido en un periodo, que puede ser meses, bimestres, semestres, años, etcétera, etcétera. La tasa de interés efectiva comprende también la totalidad de los costos financieros a cargo del deudor, cualquiera que sea su denominación, vinculados al préstamo o relacionados con él. Se exceptúa la cuota de manejo y la prima de seguro, la cobranza y honorarios de abogado, en tanto que correspondan a costos de índole no financiera realmente cobrados. En adición, toda tasa de interés legal o convencional, en la cual no se indique un periodo de pago determinado, se entenderá expresada en términos de interés efectivo anual. Ejemplos de esta tasa: el 12% anual compuesto mensualmente, el 12% anual compuesto trimestralmente y el 3% compuesto trimestralmente. Entonces, resumiendo, cuando hablamos de un interés nominal mensual, por ejemplo, del 2%, la tasa efectiva que realmente se pagará por ese crédito será del 2.68%, mucho mayor que la nominal mensual. En este tema de los intereses también es de uso bastante corriente en el sector la mención de los conceptos de interés simple y de interés compuesto. El interés simple se aplica siempre sobre el capital inicial y fijo, ya que los intereses causados no se capitalizan, resultando menor que el interés compuesto. Es de poca utilidad en el sector formal de intermediarios financieros y se calcula de manera simple. Por ejemplo, si se otorga un préstamo de 5 millones por un plazo de 12 meses al 5% mensual, la fórmula aplicada nos dará un rendimiento de 3 millones de pesos y un rendimiento mensual de 250,000 pesos. Por el contrario, el interés compuesto, en cada periodo el capital sobre el cual se calculan los intereses se incrementa en el valor de los intereses del periodo anterior, por lo que cada mes este capital sufre un incremento. En el caso que mencionamos anteriormente, aplicando la respectiva fórmula, en el mismo periodo el interés compuesto generó durante el mismo tiempo la suma de 3.979.281 pesos, que es superior a lo producido por el interés simple. Ahora bien, cuando se retarda o se incumple en el pago de un crédito, en las condiciones en que se contrató, se causan los intereses denominados de mora o moratorios. En otras palabras, este es el interés que se debe pagar a título de indemnización, como lo previene la ley, por este retardo o incumplimiento. Las tasas máximas de interés moratorio no pueden ser superiores a 1,5 veces el interés bancario corriente certificado por la entidad de control del gobierno del sector financiero, en el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia. Si ese tope se supera, en Colombia se tipifica el delito de usura. Debe explorar si en su país sucede lo mismo. Otras figuras que se mencionan con frecuencia son las tasas de interés periódicas vencidas y anticipadas. La tasa de interés vencida es aquella que genera intereses al final de cada periodo de capitalización. Por el contrario, la tasa anticipada es aquella que genera intereses al principio de cada periodo de capitalización. Por ejemplo, si un establecimiento bancario nos presta 1.000 pesos a 12 meses, con una tasa de interés vencida que capitaliza mensualmente, entonces el primer pago de esos intereses se causarán al final del primer mes. En sentido contrario, si la tasa fuere anticipada, el primer pago de intereses se generaría en el momento en el cual nos prestan el dinero. Por consiguiente,
Una tasa anticipada es menor que una tasa vencida, ya que en la anticipada desembolsamos los intereses al momento del préstamo.